amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Y usted está escuchando el programa Teresa Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que todas las mañanas renueva su creación. Sus misericordias son nuevas cada mañana, como dicen las Sagradas Escrituras, y nos da una oportunidad más de vivir. Él no está obligado a renovar la creación. Él no está obligado a darle un amanecer a la humanidad, pero Él lo hace por su absoluta bondad. El Eterno quiso mostrar su bondad y a través de la creación expresó su bondad. Sin embargo, por la decisión propia del humano, la creación se ha convertido en el elemento de juicio para el ser humano per se. ¿Por qué? Porque es la propia creación la que manifiesta la ira del Creador, si podemos decir de esa palabra apropiadamente. Cuando, por ejemplo, tenemos en el caso de Puerto Rico temperaturas elevadas, sequías, cuando, por ejemplo, tenemos terremotos en otras partes del mundo, la creación no fue hecha para eso. La creación no fue hecha para ser hostil hacia el humano. La creación fue hecha para que el humano disfrutase de ella. Por eso es que la Escritura comienza hablando de esta creación como Edén y el punto de encuentro entre Dios y el humano en el jardín, donde todo fue hecho y el Eterno lo llamó bueno. Eso se encuentra en el capítulo 1 de Génesis. Por tanto, la hostilidad que tiene la creación hacia el humano no es producto de la casualidad, sino es una consecuencia directa por la decisión propia del humano de alejarse de la luz y caminar en oscuridad. ¿Pero qué significa andar en oscuridad? ¿Qué significa andar en la luz? Es muy importante entender estas ideas, porque cuando las leemos, Geraldo, en las Sagradas Escrituras, no tenemos sentido alguno de ellas si no entendemos el pensamiento de la época. Son frases difíciles en ocasiones de entender, cómo ellos lo relacionaban todo con la creación, con el día, con la noche, con la luz, con la oscuridad, cómo ellos veían el mundo en esa época. Es bien interesante, Geraldo, estudiar la literatura que se conocía para el tiempo del Segundo Templo, el tiempo que los nazarenos están caminando con el Santo Maestro, porque nos va a ayudar mucho a entender muchas de las cosas que nosotros hemos construido como teología nueva, ajena a la verdad original. Muchas veces, Joseph, se cae el edificio completo. Ha habido conceptos que yo pensaba que yo entendía, y de repente estudié un texto de la época y le di el valor apropiado, porque esas personas no eran ignorantes. Cuando leemos ese texto tenemos que pensar que eran personas que amaban a Dios y que lo que estaban escribiendo, sabían lo que estaban escribiendo, y de repente se destruyó todo. O sea, lo que yo pensaba que era, estaba bien lejos por eso mismo, porque fue una construcción de imaginación, sin fundamento y sin contexto. Correcto. Pero antes de seguir abundando, quiero mencionar que este programa llega a ustedes, como les dije, de parte del Ministerio Eshaim. Somos una escuela de pensamiento nazareno, donde estudiamos las raíces de la fe judio-cristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Tenemos un centro de estudio ubicado en Ponce, en la calle Torres, esquina Roosevelt, local 16 en Ponce. Nos reunimos todos los martes a las 7 de la noche. Estamos en el capítulo 3, este próximo martes, del libro de Job. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube y se está grabando a la misma vez para subirlo luego en la página web que la persona pueda repetir. Y en la misma página web están las notas que utilizamos como base para poder discutir. ¿Y va más o menos al estilo del libro de Revelaciones? Son 42 clases. Obviamente son 42 capítulos. Aunque hay capítulos bastante largos, puede ser que se demore un poquito más. Estamos hablando de 42 martes aproximadamente. Le dije a los hermanos el martes pasado, nos quedan 40 a partir de hoy. Vamos a ver a cuánto tiempo nos podemos durar. Yo espero no llegar a un año. Amigos, también nos reunimos los Shabbats, los sábados. Comenzamos nuestro servicio de estudio de Torah a las 10 de la mañana, aunque ya de las 9:30 estamos haciendo nuestras oraciones correspondientes, preparación del alma para recibir la luz tempranito allí de la sabiduría del conocimiento del Creador. Y estamos prácticamente hasta las 4 de la tarde. Hemos hecho unos arreglos por los hermanos que vienen de lejos. Tenemos hermanos que vienen de Florida, de Arecibo, de Orocovis, y tenemos que tomar en consideración esas vidas porque salen tarde en la noche en camino a sus hogares. Por tanto, hicimos unos ajustes y tuvimos que eliminar una de las clases. Damos 3 clases al día. Tuvimos que eliminar una de las clases para poder dar esa apertura de tiempo para el regreso, el retorno a sus hogares. Pero seguimos, gracias al bendito, con lo que el bendito nos llamó a hacer. Y como les dije, tenemos una página web.
página web se llama etzhaim.com, www.etzhaim.com. Etzhaim se escribe ETZJAIM.com. Allí va a encontrar diversidad de enseñanza. Le hago una nota. No va a escuchar teología tradicional. Puede ser que lo que usted escuche lo choque al momento, pero luego, si usted persevera en la fidelidad al Creador, no a su teología, no a su religión, en la fidelidad al Creador, pidiéndole al cielo que abra sus ojos, como David decía al Creador, abre mis ojos para ver las maravillas que están en tu ley. Si la ley es mala, ¿por qué David decía eso? Persevere en ese pensamiento y tome la oportunidad de estudiar. Y se va a dar cuenta de que hay mucho más de lo que usted había escuchado. Como por ejemplo, Geraldo, utilizó el ejemplo, el día de ayer estuvimos estudiando la sección de la Torá titulada Jucat. Jucat se encuentra en el capítulo 19, versículo 1 del libro de Números. Precioso. El tema central de Jucat gira alrededor de la vaca colorada y el proceso, el ritual de purificación de una persona por contacto con la muerte. El sumo sacerdote tenía responsabilidad de asignar a una persona que sacrificara una vaca completamente colorada, fuera del campamento, se quemara la vaca, se recogieran las cenizas, se mezclaran con agua y se utilizara ese envase, esas aguas, para purificar toda persona que tuviera contacto ritual, contacto con la muerte. Lo interesante es que cuando vas al texto hebreo, el texto hebreo te dice, Geraldo, toda persona que haya tocado la muerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú tocas la muerte? ¿Qué significa eso? Entonces, obviamente, la escritura fue revelada en un idioma de la época. Oh, sí. Conforme los pensamientos de la época. Por ejemplo, si usted lee la literatura del Antiguo Mundo, usted va a encontrar que en diferentes culturas había rituales similares a ese para purificar a las personas que se habían envuelto en inmundicia. Entonces, usted podría decir, ¿qué de mágico tiene si esto es así? ¿Qué de mágico tiene este ritual para los israelitas? Obviamente, esto sucede si usted se queda en la letra de la ley, como Shaul de Tarso dice. Pablo de Tarso decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Y él no estaba despreciando la Sagrada Escritura. Pero él sabía que era una sombra, que algo había, una esencia escondida detrás de la simbología de la vaca. Correcto. Entonces, cuando usted observa que el fin no es el ritual per se, sino la idea que quiere transmitir el Creador a través de ese ritual, entonces usted va a ver mucho más de lo que usted pensaba. Y volvemos al hebreo. ¿Cómo podemos tocar la muerte? ¿Qué significa tocar la muerte? Primero tenemos que analizar qué es la muerte. Dentro del contexto hebreo, porque es muy diferente a lo que nosotros pensamos hoy que es muerte. La muerte es ausencia de vida. Se apaga la vida. La vida pierde la esencia de lo que es. Eso es lo que es muerto. Shaul de Tarso dice a los de Éfeso, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo es eso? Estaban muertos, ¿qué hace Pablo hablando de los muertos? Estaba prohibido hablar de los muertos. Pero su vida no era consecuente. Había perdido la esencia de la existencia. Y el Eterno dice, todo el que toque la muerte tiene que purificarse. Será impuro. ¿Qué significa eso? Y no puede regresar al campamento, es decir, a la congregación, si no es purificado. ¿Pero cómo es eso? Y ese es uno de los temas que tratamos el día de ayer, que es bastante profundo. Incluso los mismos sabios de Israel dicen que es un tema bastante complejo, porque ¿cómo es posible, por ejemplo, le menciono esto que se encuentra en la Escritura, cómo es posible, Geraldo, que esas cenizas que son para rociar la persona que ha tenido contacto con la muerte, purifican a esa persona, pero el que carga las cenizas para purificar, se impurifica? Eso no tiene ningún sentido. Es lo más mínimo, Geraldo. Es comparable a alguien que quiere ayudar a alguien a salir del fango y la persona, para poder sacarte, tiene que ensuciarse, aunque después tú estés limpio. Muy bien, muy bien. Esa es la idea detrás de todo esto. Y es muy interesante esto porque usted va a ver un ejemplo de esto en la carta, el libro de los Hechos. Los gentiles estaban muertos porque estaban sin Dios. Dios es la vida. Tipo Lázaro. Si la vida viene del propio Creador, el humano lejos del Creador está muerto. Entonces, si los gentiles estaban muertos, podemos entender que estaban a la misma vez inmundos. ¿Por qué? Porque la muerte es impureza.
Pedro tiene una visión bien interesante, Mata y come. donde le dice mata y come, y eso no tiene nada que ver, amigo, con que ahora usted puede comer lo que usted quiera. Tiene que ver. Lea el texto que va a ver que tiene que ver con Cornelio, que era un gentil, y a los ojos de los judíos, el gentil era muy puro. ¿Y qué pasó? Mashiach. Mashiach le dice a Simón Kefa, no llames inmundo lo que yo purifiqué. ¿Cómo? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo? Es interesante, Geraldo, que en Isaías 52, antes del capítulo 53, el versículo antes, habla sobre el siervo del Eterno, quien asombrará, dice esta versión de la textual. Si usted va al texto hebreo, la palabra hebrea alude a rociar. Rociará las naciones. ¿Con qué? Con su propia sangre, las cenizas de su propia sangre. Las cenizas significa que fueron quemadas al fuego. El resultado del fuego. Y el fuego expresa la ira del Eterno. El Eterno puso sobre él toda su ira. Por eso la vaca era colorada. Se sació la ira. Me preguntaron en el Midrash, obviamente estuvimos 2 horas hablando, era mucho para hablar. Una persona me dice, ¿por qué la vaca es colorada? ¿Tiene que ver con ira? Sí, tiene que ver con din, tiene que ver con ira. Esa vaca colorada va a cargar, va a presentar el resultado de la ira sobre la vida de una persona, que es una ceniza, que queda consumada a la persona. El Eterno cargó sobre su justo Mesías toda la ira que debía ser cargada para la humanidad en general, para por medio luego de las cenizas renovar a todas esas personas, limpiar a todos los que estaban muertos, para que puedan ¿qué? Regresar al Creador. Bueno, no podían entrar al campamento, estaban inhabilitados para regresar por su estado. Entonces, ¿qué significa regresar al campamento? ¿Cuál es la idea detrás de este campamento? La Escritura nos dice al principio que el humano fue creado por el Creador, Geraldo. Entonces, el humano viene de la fuente, que es el Creador mismo. Quiere decir que cuando hablamos del campamento, estamos hablando un lenguaje que va más allá de lo natural. Estamos hablando de si la presencia del Eterno está en el campamento. Estamos diciendo entonces que la persona que retorna al Creador está retornando a la fuente de donde su vida surgió, porque todos los seres humanos vienen de Dios. Pero el humano muerto no puede regresar al Creador. Necesita la purificación, que es eso. Muy bien, el Mesías me roció. Muy bien, ¿qué es eso? El autor de Hebreo dice algo muy interesante. El autor de Hebreo dice algo muy interesante. Yo estaba diciendo a los hermanos de Midrash, hay personas que piensan que con un poquito de agua se le tire por encima están limpios, y en ese momento se sienten limpios. Pero cuando salen del lugar donde le tiraron un poquito de agua, siguen haciendo lo mismo que hacían. Quiere decir que la purificación no fue efectiva. ¿Por qué? Porque trató simplemente con lo externo. Y esto es importante porque el autor de Hebreo dice algo muy interesante en su carta, y utilizando el sistema Kal Vaomer. Kal Vaomer es ese sistema de exégesis judía que habla de lo de mayor peso. Si esto es importante, ¿cuánto más es esto? Y por eso que usted va a encontrar que, por ejemplo, en el capítulo 10, él dice, porque si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Entonces aquí utiliza el principio Kal Vaomer. ¿Cuánto peor castigo tendrá aquel que pisotee, que dé por inmunda la sangre del Mesías? Ese es el principio Kal Vaomer. Si esto es importante, ¿cuánto más esto? Y este mismo principio lo utiliza en el capítulo 9. Por eso es que nosotros, los nazarenos, cuando comenzamos a leer las Escrituras, nos damos cuenta que obviamente el autor de Hebreo tenía que tener mucho conocimiento del sistema de exégesis judía, porque está utilizando mucho Kal Vaomer dentro de su carta. Y eso no lo puede hacer un gentil porque no tiene conocimiento del sistema. Y mire qué interesante. El texto dice, el versículo 13, capítulo 9, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, a los impuros, la ceniza de la becerra, que la vaca colorada, la paratumá, la vaca alazana, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne.
Carne. A la carne, sí, a lo externo. Ujú. ¿Por qué a lo externo? Porque realmente no podía nunca cambiar el estado de la La conciencia de la conciencia persona. se queda igual. Muy bien, importante. Mira, ahora viene el principio que Alba Omer. ¿Cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Oh, wow. Eso es profundo. Lo que está diciendo el autor aquí está comparando la vaca alazana. La vaca alazana purificaba a la persona por tener contacto con la muerte, Ujú. pero era algo externo, no había un cambio en la conciencia de la persona. Y año tras año tenían que seguir. Pero ¿por qué él habla de la conciencia? Limpiar nuestra conciencia. Porque todo realmente gira alrededor de la conciencia. La escritura te va a hablar de lo exterior de lo físico para hablarte de tu interior. Porque tu conciencia es tu percepción del mundo. Es tu realidad. Es como tú vas a procesar los hechos que están a tu alrededor. Muy cierto. Entonces, si solamente te fijabas en lo externo, era algo temporal. Pero lo permanente tiene que ser la renovación de nuestra mente y de nuestra conciencia. Es importante saber, Gerardo, que el humano, al alejarse del Creador desde el principio, la muerte lo tocó. Porque el Creador es la vida. Y al estar muerto, su conciencia se muere, se va secando, muriendo morirás. Uh-huh. El humano pierde la realidad de lo que es la vida, Se cuál es desconecta. el fin de ella. Mashiach, el Mesías, vino para darnos vida, Y vida en abundancia. es decir, vino a devolvernos la conexión con Dios. El propósito, un norte, una El dirección. mismo Santo Mesías lo dice el Evangelio según Juan. Esta esta es la vida eterna, Que le conozcan. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso significa que la entrega voluntaria del Santo Mesías representó para la humanidad El regresar a casa. una oportunidad Uh-huh. para volver a regresar a casa, regresar a la fuente, regresar al Creador. Esto es importante, Geraldo, porque cuando tú entiendes estas cosas, tú aprecias. Que casi, como si el Mesías le hubiese dicho a los querubines y a la espada, pueden descansar. Es interesante, Geraldo, porque el Mesías vino a salvarnos de la muerte. Uh-huh. La muerte es sinónimo de estar lejos de Dios. Por tanto, el Mesías vino A a secarnos. devolvernos a Dios. Eso es muy importante, muy importante. Pero, Geraldo, estas cosas no las podemos descubrir si no prestamos atención a los escritos antiguos. Es que la carta de Hebreos, cuando le damos su propio espacio y lugar y la leemos, nos va a hablar Joseph. Y está ahí. Te va a decir que nada era purificado sino con sangre. Te va a comparar el pacto mosaico, cómo los rollos fueron santificados con sangre y cómo ahora el Mesías nos introduce a un pacto renovado bajo nuevas promesas, sin consecuencias, sin castigo, sin maldiciones, y cómo Él nos viene a acercar nuevamente a la fuente, al Creador, cómo Él nos hace aptos para poder ser partícipes de la sustancia misma de lo divino. Así es, amigo. Adicional a eso, el día de ayer tuve la oportunidad de continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan, Geraldo. Oh, Juan, ese libro. Y lamentablemente, Geraldo, cuando nosotros rechazamos o no prestamos atención a lo que los que escribieron estos rollos o estos libros conocían de su época o pensaban de su época, surgen nuevas teologías, nuevas ideas, nuevos pensamientos contrarios a la realidad de lo que el autor estaba tratando de transmitir. Por ejemplo, tradicionalmente se ha pensado que cuando el encuentro de Yeshua en el libro de Juan, cuando él dice, antes de Abraham yo soy, en otro momento él dice, antes de que Abraham viniera a ser yo soy, muchas personas han interpretado esa expresión yo soy como queriendo decir que el que estaba hablando en la zarza ardiendo era el Mesías Yeshua. Era Yeshua en particular. O el que estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí era el Mesías Yeshua. Pero sin embargo, cuando tú comienzas a leer la literatura que esas personas conocían en su época,
tú vas a entender lo que está tratando de transmitir el Santo Mesías cuando habló esas palabras. Porque el Mesías estaba hablando cosas que las personas conocían pero no entendían. Que Mashiach se vistió de Yeshua. Y es interesante que dentro de la literatura del tiempo del Segundo Templo, el descubrimiento del rollo del Mar Muerto trajo un gran avance en el estudio de la vida del Segundo Templo, porque nos ha presentado documentos que se conocían, el pensamiento se conocía en la época, pero nosotros por el distanciamiento de los tiempos y no tener acceso a ello, no sabíamos. Era muy ignorante a lo que se pensaba. Muy cierto. Y dentro de esa literatura se encuentra el libro de Enoc. Y es muy interesante que los mismos discípulos del Mesías, Pedro, lo citan y lo citan a Enoc. Y es bien interesante, Geraldo, cuando tú comienzas a prestar atención a lo que está escrito en estos documentos, tú vas a encontrar muchas cosas que la gente de la época sabía, los que estudiaban, y cuando el Mesías hablaba, podías entender. Por ejemplo, en el libro de Jubileos aparece que los ángeles fueron los instrumentos utilizados por el Creador para entregar la ley. Eso dice Pablo. Eso Pablo lo dice en Gálatas. Así que Pablo sabía eso de algo, de algún lugar. De alguien lo aprendió. Seguramente tiene que haber aprendido eso de esos documentos. ¿Por qué? Porque si usted lee la Torá per se, los 5 libros de Moisés, no aparece directamente que fueron ángeles los que estuvieron envueltos en el proceso de la entrega de la Torá. Esteban también menciona eso, que fueron dadas por medio de ángeles. De dónde ellos sacaron esas ideas, obviamente ellos tenían acceso a información que nosotros no teníamos acceso. Y entre esos documentos, Geraldo, se encuentra el libro de Enoc. Y ayer tuve la oportunidad de compartir en el Bet Midrash un texto del libro de Enoc que es sumamente importante para entender la figura del Mesías. Mira el segundo libro de Enoc, capítulo 48, versículo 1 al 5, que muchas personas rechazan estos libros, Geraldo, lamentablemente, porque dicen, eso no está en el canon, eso no está inspirado. Pero usted... Mucho cuidado con eso. ¿Usted se ha molestado a verificar cuándo fue que surgió el canon? ¿Y quién... ¿Qué vara se usó? ¿Qué vara se utilizó para eso? Porque para Pedro estos libros eran valiosos. Y para Judas también. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a decir, eso del libro no es inspirado, no está en el canon? Si se encontrara usted con Simón Pedro en estos momentos y le dice eso, ¿qué le diría Pedro a usted? Pedro le va a decir que es un nazareno con autoridad de parte del Mesías. ¿Y quién te dijo a ti que eso no es inspirado? ¿Qué sabes tú de lo que está escrito aquí? Y mira lo que dice este texto, amigo, que me escucha, para aprovechar los minutos que nos quedan. La narración comienza diciendo, o continúa diciendo, porque estamos continuando, es el capítulo 48, obviamente. Dice, además en ese lugar, y él está en un lugar teniendo una visión espiritual, vi la fuente de la justicia, que no se agota y está rodeada completamente por numerosas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos beben del agua y se llenan de sabiduría. Esa fuente de la justicia habla de la Torá celestial. La Torá celestial que se manifestó en un libro. Esa fuente de justicia es muy importante entender su significado. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en el texto. Mira lo que dice el texto. Todos los sedientos beben y se llenan de sabiduría. Entonces sus moradas son los que beben de esa fuente con los santos, los justos y los elegidos. Es interesante porque los nazarenos hablan de los santos, de los justos y los elegidos. Muy bien. A esa hora, ahora viene la parte interesante, ese hijo de hombre está hablando del hijo de hombre. Me parece interesante que el Mesías hable mucho del hijo del hombre. Oh, sí, carato. Él claramente le está hablando a esa generación sabe lo que está hablando. Recibió un nombre. Ese hijo de hombre, él está viendo a un hijo de hombre al lado del que está sentado en el trono, o a frente de él, recibió un nombre en presencia del Señor de los Espíritus. El antes del tiempo, el Atik Yomim, que es el anciano de días que aparece en Daniel. Así que obviamente tiene que estudiar Daniel a la luz de este texto. Incluso, ¿cuándo recibió el nombre, Geraldo? Mira lo que dice eso. Mira lo que dice este texto. Incluso antes de la creación del sol, fue en el 4º día, y la luna, antes de la creación de las estrellas, todo eso fue creado en el 4º día. Se le dio un nombre antes de ese día número 4. En presencia del Señor de los Espíritus. Se convertirá, refiriéndose al Hijo del Hombre, en un bastón para los justos, para que puedan apoyarse en él y no caer.
Él es la luz de los gentiles. Eso está en Isaías. Oh, sí. Y se convertirá en la esperanza de aquellos que están enfermos en sus corazones. Oh, vino a vendar los corazones desgarrados. Todos los que habitan sobre la tierra y caerán y servirán delante de él. Y glorificarán y bendecirán y cantarán el nombre del Señor de los espíritus. Para este propósito, refiriéndose al Hijo del Hombre, se convirtió en elegido, en el Mashiach. Uh-huh. Fue escondido en presencia del Señor de los espíritus antes de la creación del mundo y por la eternidad. Ah, Geraldo, ahora yo puedo entender cuando el Mesías dice, cuando el Mesías le dice a los que están hablando con él en el libro de Juan, antes de que Abraham viniera a ser, yo soy. Ahora tiene total sentido, Geraldo. Obviamente, la interpretación que existe con respecto a la expresión yo soy se está basando en la interpretación moderna de lo que la expresión pudiera significar para ese entonces, pero cuando se descubre la literatura y el pensamiento de la época, podemos descubrir que él lo que está diciendo es, ya yo estaba ante el Señor de los Espíritus, Uh-huh. antes de la creación del mundo, porque yo soy parte de su plan. Soy el elegido. Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, dice Pablo. ¡Qué hermoso! Yo no sé, Geraldo, pero es tan hermoso cuando tenemos la oportunidad de conocer estas cosas, porque hay reparación de la verdad. Uh-huh. Hay una restauración de la esencia verdadera de lo que el mensaje significaba. Valoramos entonces realmente esto que el Eterno nos dio en vasijas de barros. Porque no son los hombres a los que tenemos que mirar cuando transmiten las palabras de la sabiduría. Es la sustancia que está contenida en ellos. Ellos son simplemente vasijas de barro, Geraldo, que cargan en sus manos esta hermosa sustancia. Eso me recuerda a la vaca alazana, porque el que carga la ceniza se impurifica para hacer puros a otro. Y Adonai Yeshua le dijo a sus discípulos, vayan y hablen a las naciones sobre mí, testifiquen que pueden regresar al bendito, al santo por los siglos de los siglos, porque el elegido se ha manifestado para limpiar los corazones enfermos. Como si se hubiesen abierto las 12 puertas de Israel, le dijeran, entren los que han sido purificados. Entren. Amigos, con este pensamiento los dejo, ya no tenemos más tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes, les hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Y usted escucha el programa Derech Hashem, el camino de Dios.